Bueno, para este proyecto de barco eléctrico tenemos tres objetivos esenciales. El primero, la aplicación de conceptos previos aprendidos en la asignatura. Estos tres conceptos van a ser muy importantes, va a ser la diferencia de potencial, la resistencia y la corriente. Estos son los que vamos a utilizar directamente en el motor y en el circuito del barco eléctrico. Como segundo objetivo tenemos el conocimiento, la ampliación de conocimiento sobre leyes que en teoría no conocemos. Básicamente están dos, la ley de Pascal y pues la de Arquímedes, que nos hablan sobre este tipo de movimiento en fluidos. Y pues como tercer objetivo está la competencia. Es un objetivo que tenemos, o sea, queremos cumplir. ¿Cuál es ganar la competencia? Claro está. Esta nos da como un incentivo, ¿sí? Para hacer el mejor, o sea, hacer sí, el mejor proyecto con el mejor ingenio, ¿sí? Básicamente esta competencia se basa en tres reglas básicas, el cual el área de flotación del barco no supere los 15 centímetros por 20 centímetros y que gana básicamente el que complete, recorra cierta distancia en menor tiempo. Bueno, el barco como tal está totalmente hecho en madera. Como podemos ver, estos son palos de balso. Estos palos de balso están unidos con silicona caliente. Luego de que estuviera unidos, bueno, luego de unidos y ya después luego de haber enfriado la silicona, se le aplicó una capa de laca. Esto es una pintura tipo de aceite que seca más rápido. Em, bueno, ¿por qué se le aplicó? Básicamente la pintura nos genera una impermeabilidad sobre directamente el barco e impedir que la madera absorba agua porque pues es una madera muy porosa y aumente su peso. Si aumenta su peso, pues obviamente la velocidad promedio va a disminuir y va a haber o va a correr riesgo de que internamente el circuito pueda quemarse. Bueno, para nuestro barco tenemos que dar las siguientes medidas. Desde la punta hasta la parte trasera del barco tiene 17 centímetros. Aquí va ascendiendo, es decir, hasta aquí tiene exactamente 11 centímetros. Y de nuevo degrada hasta 6 centímetros. Para esta parte, bueno, igual. La altura desde la superficie, bueno, desde la parte que está con contacto con el agua hasta aquí tiene 5 centímetros. Y de esta parte que también está con contacto con el agua y que directamente también conecta el impulsor para que se mueva, hasta aquí tiene 7 centímetros. Esas son las medidas de nuestro barco. Aquí podemos ver básicamente el impulsor que está hecho de esta manera para que el barco se mueva hacia adelante. Bueno, para la parte del marco teórico creemos necesario añadir la ley de Pascal. ¿Qué nos dice la ley de Pascal? Bueno, un sólido sumergido bajo un fluido básicamente va a sentir dos tipos de presión. La presión manométrica que nos impide que el sólido básicamente se hunda y pues la presión atmosférica que nos impide que el sólido salga expulsado hacia arriba. La presión manométrica está directamente relacionada con la densidad del fluido, eh, la gravedad y pues la profundidad. Em, Eso es muy importante saberlo. Otra cosa muy importante es que la presión manométrica no depende como tal del tipo de figura en la que se encuentre, sino que solamente va a depender de la profundidad. Bueno, aquí les voy a mostrar un video de nuestro barco en funcionamiento. Aquí podemos ver que el barco no se mueve o no se desplaza en línea recta totalmente. ¿Por qué? Porque las aletas inferiores que están por debajo del barco no están calibradas. Es decir, si estas aletas no estuvieran, el barco solamente giraría en círculos. Bueno, para la parte del circuito de nuestro motor nos apoyamos con la siguiente página que se llama Virtual Lab y nos permite hacer circuitos DC y AC sin necesidad de descargar ningún tipo de programa. Bueno, para el circuito de nuestro barco utilizamos una batería de 3.5 voltios, la parte positiva conectada directamente al motor y la parte negativa antecedida por un interruptor. El interruptor nos permite activar y desactivar el motor cuando nosotros queramos. Y pues la parte positiva conectada de esta forma y la parte negativa conectada de también esta forma nos permite que el motor gire del sentido contrario de las manecillas del reloj. Si lo hubiéramos colocado de la forma contraria, el barco no se movería hacia adelante, sino de lo contrario se movería hacia atrás. Bueno, la velocidad de nuestro barco está en relación. Bueno, el radio de esta fuente es aproximadamente 1.2 metros, es decir, multiplicado por 2pi me daría aproximadamente 7.5 metros.
El tiempo que se demoró en dar una vuelta fue de 11.7 segundos. Es decir, el barco tiene una velocidad promedio de 0,64 metros sobre segundo. Bueno, para la parte experimental utilizamos una fuente que nos suministraba una diferencia de potencial de hasta 8 voltios para nuestro motor. Tomamos básicamente intervalos de 0,5 voltios en 0,5 voltios. Aquí lo podemos ver que es aproximado. Es un poco complicado en la fuente suministrar ese tipo de diferencia de potencial. Y para cada intervalo tomamos la corriente. Anotamos los datos y pues graficamos. Aquí podemos ver la gráfica de voltios versus de voltaje versus corriente. Voltaje pues en voltios, corriente pues en amperios. Y aquí podemos ver la gráfica. La gráfica nos da muy dispersa, por ende linealizamos y sacamos la pendiente de esta linealización, y la pendiente nos dio 0,02, en este caso al ser voltios sobre amperios, que en sí es ohmios, entonces es 0,02 ohmios. ¿Qué hicimos después? Inicialmente habíamos tomado una resistencia en este orden de 9 por 10 a la menos 6 ohmios, pero esa resistencia está mal tomada. ¿Cómo lo sabemos? Al ver el error. Como podemos ver, el error nos da de 63.3% aproximadamente. Por ende, nosotros tenemos que conocer, bueno, o la resistencia que tomamos inicialmente está mal, o los datos que nosotros tomamos están mal. Como nosotros ya lo sabíamos, en este caso la resistencia inicial que tomamos está mal. Pero bueno, esto es un ejemplo básicamente para conocer y pues para saber también cuándo sabemos si los datos están bien tomados o no. Para saber si están bien tomados nos tiene que dar por debajo del 10%, según tengo entendido. Y bueno, y por último pues acá vemos básicamente la resistencia en cada uno de los intervalos. Bueno, como conclusión tenemos básicamente el precio del barco no fue muy amplio. Eh, no utilizamos, bueno, el precio de los palos de balso no son muy altos, son muy baratos y además alcanzan con aproximadamente 2 palitos de balso, o básicamente 1,5. La pintura no es muy costosa, el motor es un motor muy pequeño, igual para su tamaño, su precio es muy bajo. Igual el suministro de energía no es muy alto, por ende igual el precio también es muy bajo. También que tenemos a ver, el peso del barco no es muy grande, por ende no implica mucho en la velocidad del barco. El motor pues igual al no ser muy grande también no va a generar mucho torque al momento de funcionar, y por ende no va a generar que el barco gire en torno a su eje. Al disminuir pues el torque, el barco se va a mover en menor medida, su velocidad va a ser menor, pero va a haber menos probabilidad de que el barco se desvíe. Esa es como otra conclusión. También podríamos decir que efectivamente se cumplió el objetivo de entender mejor las leyes, ¿sí? En este caso pues la de Pascal, y pues básicamente entender mejor cómo funciona esto de de la resistencia, el voltaje y pues la corriente, cómo se ven implicadas y cómo se relacionan. Bueno, gracias por escucharme. Mi nombre es José Tomás Prieto Rodríguez. Soy ingeniero mecánico. Curso cuarto semestre en este momento. Y mi grupo está conformado por Daniel Argüello, Andrés Roca, Iván Castro y bueno, eso fue todo. Gracias.